Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Diego Gutiérrez Pérez y en esta ocasión pues vamos a analizar los índices bursátiles Standard Poor's 500, Dow Jones 30, DAX 30 y Eurostoxx 50, al igual que hicimos la semana pasada. Y en el último minuto pues he decidido también que echamos un vistacillo a Nikkei 225, que precisamente pues esta semana pues ha estado mucho que hablar porque habría alcanzado un nuevo máximo histórico. Bien, es cierto, ha alcanzado un nuevo máximo histórico, pero hay que puntualizar, ajustado a dividendos, ajustado a dividendos. Sin embargo, que ha pasado más de puntillitas, en Estados Unidos nos encontramos que el Dow Jones ya ha alcanzado los míticos 30.000 puntos. Máximo histórico para el Dow Jones esta semana sin ajustar a dividendo y ajustar a dividendo. Standard Poor's 500 también máximo histórico, tanto si utilizamos un índice ajustado como sin ajustar. El caso del Nikkei solamente ajustado a dividendo, sin ajustar está todavía bastante lejos. Así que después de esta puntualización, que siempre es muy importante, pues vamos a un poquito pues a resumir qué ha ocurrido esta semana. Bueno, pues todo, la verdad que esta semana hemos tenido fuertes subidas en Europa que ha sido estratosféricas, que van desde el 10% al 24%, dependiendo de qué índice estemos echando un vistacillo, ¿no? Subidas impresionantes que como no se habían visto pues en los últimos 10, 15 o 20 años, ¿no? En Europa. Todo esto surge pues tras el anuncio el lunes 9 de noviembre de que Pfizer anunciaba de que tenía una vacuna con efectividad del 90%. De hecho, incluso hoy mismo, esta misma mañana, hoy domingo, pues estaba leyendo una entrevista a una viróloga española que pone en duda esa efectividad del 90%. De hecho, el viernes lo mencioné, ya había gente que se ha molestado mucho porque he dicho que esa vacuna no es tan buena, ¿no? De hecho, no es que lo diga yo, es que lo dicen los expertos. Lo dicen los expertos, son los que ponen en duda esta historia. De hecho, comenté el caso de la empresa estadounidense Moderna, que también está trabajando en una vacuna contra el COVID-19 y anunció que tenía una vacuna que, vamos, que era la rehostia, pegó un chupinazo impresionante el precio de la acción y a la semana siguiente se desplomó. Y de hecho ha ocurrido lo mismo que en Pfizer, que justamente ese anuncio se hace el mismo día que ejecutivos de Moderna se dedicaron a vender parte de sus acciones, ¿no? Lo mismo que ha hecho en el caso de Pfizer, pues tanto empezando por su presidente como su vicepresidenta, ¿no? Son casualidades, casualidades, y yo digo que las casualidades no existen, ¿no? O al menos yo nunca he visto que las cosas ocurran por simple azar, ¿no? Bien, pues aunque algunos molestan, pues hay expertos que ya digo, pues que opinan de forma totalmente contradictoria a ese anuncio de Pfizer. Y yo, pues obviamente, si tengo que creer a un experto en virología o lo que diga una compañía, pues la verdad que queréis que os diga. Las compañías lo único que nos van a vender pues son ilusiones. Cuando yo vea esa vacuna y vea que realmente los expertos dicen, pues sí, la rehostia, menuda vacuna de esta de Pfizer junto con BioNTech, que no hay que olvidarlo, ¿eh? Las dos compañías son las que estaban trabajando en dicha vacuna. De hecho, quienes han conseguido esa supuesta vacuna milagrosa trabajan para BioNTech y es un matrimonio de origen turco nacionalizados alemanes, ¿no? Y que en dicha jornada la empresa alemana se subió arriba un 13,91% y Pfizer más moderado un 7,69%. Bueno, vale, más allá de que sea buena, deja de ser sea buena o no, pues la cuestión es que las bolsas se dispararon, ¿no? De hecho ya había comenzado bien la jornada porque el sábado, el día 7 de noviembre, ya Joe Biden pues decía que, bueno, pues sí, que la victoria era suya en las elecciones que fueron en Estados Unidos el 3 de noviembre, una semanita entera ahí donde pues había habido pues un toma y daca, en el cual Joe Biden, que partía como favorito y con una gran ventaja con respecto a Donald Trump, pues se la ha visto y se la ha deseado, ¿no? Para esa victoria, que realmente para mí ha sido una victoria pírrica, aunque algunos dicen que todavía habrá que ver, que hay algunos estados, por ejemplo esta semana Pensilvania, que en principio se le había dado como ganadora para el Partido Demócrata, para Joe Biden, finalmente los votos han ido para Donald Trump. Pero bueno, más allá de que algunos somos optimistas y piensan que Donald Trump puede ganar, que de hecho incluso el propio presidente electo el viernes comentaba que lo veía muy complicado, pero bueno, hay gente que tiene ilusión y no se la vamos a quitar, ¿no? Pero bueno,
Era de esperar. Tras ese anuncio de Joe Biden el sábado, pues el lunes que hubiera subida, luego eso se fortaleció en Europa porque hubo pues unas palabras de aliento por parte de la presidenta del Banco Central Europeo, del gobernador del Banco de Inglaterra, y llegó el bombazo de la vacuna milagrosa de Pfizer y BioNTech, que revolucionó pues en las bolsas. De hecho, podemos ver en Europa cómo cerraron dicha jornada. El IBEX 35 cerró con un 8,57 arriba, CAC 40 7,57, Eurostoxx 50 un 6,36 y el DAX 30 un 4,94. Sin embargo, es curioso porque dicha jornada 9 de noviembre en Estados Unidos no se ven para nada esas fuertes subidas que hemos visto en Europa. En dicha jornada y a lo largo de toda la semana, vamos, una divergencia de libro. Dow Jones un 2,95, Standard Poor's 500 un 1,17 y el nada compuesto un 1,53%. Qué curioso, ¿no? Una empresa estadounidense anuncia la vacuna del siglo y sin embargo en Estados Unidos el Nasdaq cierra negativo, porque algunos dicen que, claro, son empresas relacionadas con Internet. Claro, Tesla es una empresa relacionada con el mundo de Internet, y todas las bioquímicas que hay ahí, algunas de ellas que están elaborando precisamente, están inmersas, como por ejemplo Moderna, o puede ser otras tantas punteras que están trabajando en esa vacuna COVID-19 y cotizan en el Nasdaq, pero parece ser que esas se olvidaron de ella. El Standard Poor's pues ha sido llamativo porque fijaros, el cierre semanal del Standard Poor's 500 solamente SAP lo consigue apreciar un 2,16%. En Europa van desde el 10% al 24%. Fijaros qué barbaridad. Fijaros qué barbaridad. El Dow Jones cerraba la semana pues con un 4,06%, algo más normal, dentro de una semana pues de buenas noticias, con esa victoria de Joe Biden, con esa supuesta vacuna milagrosa, y el Nasdaq compuesto pues en este caso pues cerraba en negativo, se dejaba algo más de un 1%, es decir, que no remontaba el Nasdaq. Claro, nos vamos a Asia. ¿Y qué ocurre en Asia? Pues nos vamos a China y el índice bursátil más importante, el Shanghai compuesto, pues ha cerrado en negativo, prácticamente plano, eso sí, un 0,04% abajo la semana, pero ha cerrado en negativo. ¿Y qué pasa en la plaza de Hong Kong? En Hang Seng, pues el índice Hang Seng un 1,73% arriba, un 1,73. Joder, no había mucho festejo. Vamos a un país como la India, su índice de referencia, el Nifty 50. Vamos a ver, ¿cuánto subió el Nifty 50 esta semana? Un 3%. Madre mía. Solamente un 3%. Y en Corea del Sur, otro 3%. Es decir, subidas más moderadas, más dentro de la lógica que se podría esperar una semana atrás. Ya parece ser que Donald Trump era una especie de diablo, de anticristo, ¿no? Porque todo el mundo está festejando y era, pues bueno, pues digo, pues seré el único que ve a Donald Trump como un buen tío. Y todo el mundo le tiene un desprecio absoluto, a pesar de que lo que ha conseguido Donald Trump con la economía estadounidense no lo han conseguido ningún presidente norteamericano en los últimos 40-50 años. Pero oye, parece ser que el tío era un diablo. Todo el mundo criticándolo. Bueno, pues vemos que se supone que una semana de subida, pero lo que pasa en Europa no tiene explicación ninguna. No tiene explicación ninguna. Porque el COVID-19 está golpeando con igual violencia en Europa que en Estados Unidos. O en la India. Sin embargo, ni en Estados Unidos ni en la India se ha vivido esa locura que hemos visto en Europa. Que bendita sea, también sea de paso, ¿no? De hecho, el lunes 9 de noviembre subía una captura de mi estrategia. Estaba en el CAC 40 francés, estaba posicionado largo y me encontré precisamente con ese subidón inesperado, ¿no? Que obviamente pues vino de maravilla, ¿no? Tal como colgaba en Twitter con esa imagen que decía, un gráfico vale más que 1000 palabras, ¿no? Y estaba yo alucinando ahí con mis dos largos que tenía en el CAC 40, ¿no? Con lo cual todos en cierta medida, pues seguramente lo que estábamos haciendo, estábamos posicionados largos en índices europeos, pues esa mañana nos encontramos con una alegría impresionante, ¿no? Bueno, pero sin embargo es muy llamativo lo que se ha vivido en Europa y lo que hemos vivido en Estados Unidos. Muy llamativo. Bien, vamos a ver ahora el gráfico del Nikkei 225. Bien, aquí tenemos el gráfico mensual. Cerraba esta semana el 13 de noviembre, viernes, los 25.385 puntos. Es verdad que ha marcado un nuevo máximo histórico ajustado a dividendo. Este es el gráfico sin ajustar. Y es que el gráfico sin ajustar, su máximo histórico está aquí, esta velita negra. Enero de 1990. Llegó a los 38.951 puntos y a continuación, literalmente, se desplomó. Fijaros, estoy diciendo en 1990. 1990. Es decir,
que ajustado a dividendos, el Nikkei sí que ha marcado un máximo histórico, pero también esta semana el Dow Jones llegaba a 30.000 puntos, máximo histórico ajustado y sin ajustar. Standard Poor's 500, máximo histórico, ajustado y sin ajustar. Nikkei 225, solamente ajustado. Sin ajustar todavía le queda mucho recorrido. Bien, aquí lo importante al menos es que ya se confirma uno de los escenarios que habíamos estado viendo cuando utilizamos ese popurrí de los domingos, que lo tenemos ahora mismo aparcado y que teníamos trazado ese objetivo pendiente los 29.880. De hecho teníamos uno que venía con los 29.586, que es el objetivo que tenemos todavía desde hace ya unos cuantos años, por ese, como vemos aquí, ese doble mínimo. Confirmación desde 2016, estamos pendientes con el Nikkei 225 de que se alcance esos 29.586. Así que esto es una estrategia, pero de largo plazo. Así que veremos a ver si se alcanza o no. Y aquí pues tenemos el último que teníamos ya propuesto en caso de que se produjera la ruptura de ese movimiento lateral que va entre 18.300 y los 24.100, pues bueno, de momento aquí lo tenemos esa confirmación como va hacia arriba y en principio pues podríamos ver algún tipo de movimiento hacia la zona de los 27.000, 26.800, 27.000, que sería la siguiente zona de resistencia que tendríamos, ¿no? Pero ahí tenemos esa ruptura de una zona, vamos a, si me permitís así un poco, para redondear los 24.100, que como podéis apreciar, pues prácticamente desde 2018, finales de 2017, pues ha sido una zona que no han podido y precisamente en el 2020, fijaros, la vela del mes de noviembre va como una moto, ¿no? Este año 2020 ya por fin se ha conseguido esa ruptura y vamos a ver hacia dónde puede llevarla, si en torno a esa zona de los 27.000 puntos, 28.000, a ver si se alcanza o no, o esto, pues bueno, vamos a ver lo que ocurre. Podría producirse algún tipo de throwback, que es una segunda oportunidad para abrir posiciones largas, un retroceso hacia la zona de los 24.100, que podría estar bien para aquellos que se han quedado descolgados. Bien, vamos a pasar ahora al resto de índices, pero insisto, sin ajustar no hemos alcanzado el máximo histórico, solamente máximo anual tras visitar los 25.456 puntos. Bien, aquí tenemos el Dow Jones. La semana pasada recordaréis que estamos hablando de ese canal bajista, de que en caso de ruptura pues habíamos proyectado un objetivo que nos daría sobre los 31.400. Bueno, pues ya lo teníamos un poco orientativo porque, como mencionaba la semana pasada, pues hacía falta proyectar el objetivo teórico desde la vela que rompe la resistencia del canal bajista. Como veis aquí se está moviendo dentro de un canal bajista entre la línea azul, que es el soporte, y la línea roja, que es la zona de resistencia. Vemos con un hueco de ruptura como rompe dicho patrón, que habitualmente este tipo de patrones suelen romper al alza, y nos marcaba pues bueno, pues ya el objetivo ya más ceñido a la realidad del punto de ruptura está en los 31.414 puntos. Sin embargo, el precio es verdad que lo hace muy bien el lunes con ese importante hueco de ruptura, pero a continuación lo único que hace a partir ya del lunes es deshojar la margarita. Cierra, como veis, en esa zona de los 29.479 puntos, pero ni más ni menos que lo que está haciendo es juguetear. Está jugueteando ahí, está jugueteando sin mucho ánimo de intentar pues un poco pues decantarse por una continuidad alcista, ¿no? Como si ocurría en las bolsas europeas, sino que ha estado deshojando la margarita, con lo cual esa ruptura yo ahora mismo la pongo muy, pero que muy en duda. Y lo vais a comprender rápidamente cuando veamos un ratito muy cortito, un gráfico semanal del Dow Jones Standard Poor's, ¿no? Con lo cual, de momento, ruptura sí, vale, estupendo. Deshojando la margarita, yo creo que es importante que no perdamos los 29.000 en cierre diario. Esto podría ser muy mala noticia, ¿eh? Y por debajo de los 28.800 puntos, peor noticia todavía, ¿eh? Peor noticia todavía. Con lo cual tenemos que tenerlo eso muy, pero que muy en cuenta. Vamos a ver el gráfico diario del Standard Poor's. Y ahora a continuación veremos el semanal y ahí comprenderéis un poco mi duda. Perdonad que están mandándome WhatsApp. En este momento no lo he puesto en silencio. Vamos a ver, ya está. Bien, aquí tenemos el Standard Poor's 500, que pues también la jornada del lunes pues marcaba nuevo máximo anual, nuevo máximo histórico. Vale, estupendo. También con un importante hueco, vemos, de ruptura, rompía esta directriz bajista. Como mencionaba la semana pasada, estamos ante un triángulo rectángulo,
De hecho, para mí la clave que la teníais para abrir largos en el Standard Poor's 500 venía no de la ruptura de la directriz, que esto es solamente pues para aquellos un poco pues más activo, un perfil más agresivo, para aquellos con un perfil más conservador, la apertura debería ser por encima de esa zona de 3.586, 3.590 puntos, ¿no? De hecho ahí se queda, justamente, se queda el Standard Poor's, los 3.585 puntos. Con lo cual no llega de momento a romper esa zona de resistencia que está ahí. Vamos a ver lo que ocurre en la próxima jornada. No obstante, si os dais cuenta, los 5 cuerpecitos de esta semana, los 5 cuerpecitos que están en un pequeño rango lateral, es ni más ni menos ese de soja la margarita, en el cual está el Dow Jones. Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Qué ocurre? Vamos a gráfico ahora semanal. Vale. A la izquierda, Dow Jones Industrial, gráfico semanal. Mirad. Mirad qué velita. Mirad qué velita. Y aquí a la derecha tenemos Standard Poor's 500, gráfico semanal. Mirad qué velita. Exactamente lo mismo. Bueno, de hecho, casi podría parecer que todo este tramo prácticamente de agosto a la actualidad es lo mismo, ¿no? Vemos aquí dos máximos descendentes, dos mínimos descendentes, y aquí está la diferencia. Que aquí sí que el Standard Poor's tiene dos máximos descendentes, pero dos mínimos son ascendentes aquí. Es lo único que cambia, pero prácticamente es casi lo mismo el movimiento que ha hecho el Dow Jones y el Standard Poor's 500. Vamos, esto es manipulación pura y dura y lo demás son tonterías. Pero, ¿qué ocurre? Mirar, la velita que tenemos aquí semanal, tanto Standard Poor's como la del Dow Jones, es una vela conocida como una vela de onda alta. Iba a confundirlo con un doji de piernas largas. Una vela de onda alta. ¿Qué son las velas de onda alta? Son velas de indecisión. Es decir, los inversores no saben muy bien qué hacer. Si es el momento de decantarse bien por una recogida de beneficios, como nos dirían los titulares si el lunes empieza a caer en Wall Street, o por una continuidad alcista intentando ya conquistar esos 30.000 puntos que prácticamente los tiene ahí el Dow Jones, ¿no? Esta vela es muy importante porque suele aparecer habitualmente al final de una tendencia, ya sea esta una tendencia de corto plazo, de medio plazo o de largo plazo. Suelen ser, prácticamente aparecen casi al final. ¿Podríamos estar ante el final de ese rebote iniciado la semana pasada? ¿Podría ser? Bueno, pues ahí está mi duda, porque todo va a depender de si el próximo cierre semanal se produce entre el mínimo y el máximo de la vela de onda alta del Dow Jones o de la de Standard Poor's. Si la semana pasada, la próxima semana tenemos cierre entre ambos niveles, podríamos decir que ante un rango lateral. ¿Entendido? Rango lateral. En el caso del Dow Jones estaríamos hablando pues de un rango que oscila entre los 28.902 puntos y los 29.934. En el caso del Standard Poor's, pues podríamos decir que ahí estaría oscilando entre los 3.511 y los 3.645. Todo lo que sea los cierres de las siguientes velas semanales entre dichos niveles, tanto el Standard Poor's como el Dow Jones, estamos ante un rango lateral. Pero ¿qué ocurre si en el caso del Dow Jones, imaginad que la próxima semana tenemos un cierre por debajo, en el caso del Dow Jones, por debajo de esos, vamos a que me fije la chuleta, 28.902 puntos? Pues señores, la mala noticia es que podríamos estar ante el fin de ese rally. De hecho, fijaros esta velita que tenemos aquí. Este es el máximo histórico que tenemos aquí, anterior máximo histórico del Dow Jones. Si yo coloco una línea de resistencia, el cierre donde se produce, debajo. Si yo me voy al Standard Poor's, perdonar, ahí, coloco resistencia, también está por debajo. Fijaros dónde va a surgir, dónde se produce cierre esta semana. Voy a quitar la dichosa cruz. Por debajo justamente de los niveles de los anteriores máximos históricos. Dow Jones por debajo, respeta. Standard Poor's, que fue más reciente, en septiembre, por debajo. Vela de onda alta, cuidadito, cuidadito, porque como perdamos, insisto, en el caso del Dow Jones, perdamos los 28.902 puntos, 28.900, mal nos va a ir. Como perdamos en el Standard Poor's 500 los 3.511 puntos, mal nos va a ir, ¿eh?
la posibilidad de una vuelta a los 3.200 en el Standard Poor's o de una vuelta a esa zona de los 26.000 en el Dow Jones, yo no la descarto para nada. Todo lo que sea conquistar un cierre semanal por encima de los máximos de esta semana, estupendo. Había una pausa en zona de resistencia y a continuación, venga, arriba, subida libre. Dow Jones y Standard Poor's. Pero como esto empieza a juguetear entre el mínimo y el máximo de las dos velas de onda alta, tanto el Dow Jones como el Standard Poor's, rango lateral. Si cerramos por encima de los máximos de ambas velas, continuidad alcista. Si perdemos los mínimos de esas velas de onda alta, prepararos que llega el coco, llega la corrección. Vamos a ver ahora estos 50, estos 50. Bueno, pues aquí teníamos ese rango lateral, habíamos proyectado, vamos a ver si se produce esa ruptura, que nos daría un objetivo de 3.762, aquí no daba igual donde lo colocáramos porque no hace falta saber el punto de ruptura para trazarlo. Se puede colocar en cualquier momento y por anticipado, no es como por ejemplo los triángulos, ¿no? O los canales. Bien, aquí tenemos primeramente esa primera señal de ruptura del rango lateral, avanza, cierra por encima del anterior máximo del mes de julio, esos 3.449 puntos, pero ya el jueves cae. Y el viernes ya, fijaros, 3.423, por debajo del máximo del viernes. Tampoco cumple, tampoco cumple. Cuidadito, hay que vigilar muy de cerca los 3.390. Si perdemos los 3.390, pues puede ser mal asunto. Puede ser una primera señal de que quizás veamos una recogida, en principio vamos a decir, recogida de beneficios, que es lo que suelen decir los titulares de prensa y cómo lo van a vender, ¿no? En caso de que tengamos caídas en las próximas jornadas. Pero si perdemos ya los 3.279 puntos, pues preparar porque vamos a ver una corrección bastante violenta. De hecho, esos movimientos tan en verticales como vemos en este gráfico diario, luego, a la hora de la corrección, suelen producirse de una forma muy, pero que muy violenta. Cuidadito, cuidadito. Si no tenéis los stop profit ya colocados, porque me imagino que estaréis todos con beneficio, si no lo tenéis colocado, ponedlo porque se os puede evaporar todo lo que habéis ganado, ¿eh? Muchísimo cuidado. Vamos a ver el DAX 30. DAX 30. El DAX 30 no cumple muy bien el lunes, pero luego fijaros cómo el máximo de la vela del lunes hace como resistencia. A continuación, un deshojar la margarita. Un deshojar la margarita, con lo cual aquí el efecto se ha paralizado. ¿Cómo se reanudaría y tendríamos señal de compra? Por encima de los 13.400 puntos. 13.400, abro posición larga y busco ¿qué? Los 14.400. Mientras eso no ocurra, yo me mantengo fuera. ¿Que estoy dentro? Vale, mantengo la posición. Pero yo ahí ya empiezo a pensar que si perdemos en torno a los 12.800 puntos y sobre todo si ya perdemos los 13.000 puntos nivel psicológico, cuidadito, cuidadito que puede empezar a ser una primera señal de atención, un toque de atención para los que estáis. Si ya perdemos los 12.800 ya empieza a encenderse la luz en naranja. Y ojo, con los 12.600 ha empezado la corrección. Así que mucha precaución, insisto, yo mantendría, dependiendo si vais muy justito, operativa de muy cortito plazo, que no perdamos en los 13.000 cierre diario, Debajo de 13 yo cierro, y ya 12.800 y por debajo de 12.600 ahí ya no pintamos nada. Por debajo de 12.600 ahí ya nos tenemos que olvidar. Y por encima de 13.400 cierre diario, abrir los que habéis quedado fuera y buscando como referencia los 14.400 puntos, ¿no? Que sería la resistencia de ese canal alcista que fue roto la baja. Muy bien. Suelo ahí cerca de 11.400 y donde se ha producido ese rebote que de momento se ha frenado deshojando la margarita, como podéis observar, ¿no? Así que mucho cuidado. De hecho, podríamos ser que en la vela del lunes, lo mismo que estábamos hablando anteriormente de esas velas semanales, esas velas de onda alta, podríamos tener que en el DAX 30 la vela del lunes sea una vela dominante y también si vemos que los cierres diarios se producen entre su mínimo y su máximo, estaríamos también ante un rango lateral, Así que bueno, esto ha sido todo. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis, pulgar arriba. Si no ha gustado, pues ¿qué le vamos a hacer? Pulgar abajo. Y si no estáis suscritos, ya estáis tardando a suscribirse y a pulsar el botón de la campanita para que cada vez que suba yo un vídeo, pues rápidamente recibáis vuestra notificación y estéis y lo podéis ver en primicia, Así que un fuerte abrazo y buen domingo. Chao.